Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. En este programa dedicado a temas de salud estaremos conversando hoy acerca de un padecimiento crónico hereditario. Y es que el próximo 17 de abril es el Día Mundial de la Hemofilia. Precisamente de la hemofilia dialogaremos hoy, y usted, si tiene alguna duda, preocupación sobre esta enfermedad, puede comunicarse con nosotros a través del 3229-1816. Recuerde que aquí siempre va a tener información veraz y oportuna de primera mano. Y para abordar este padecimiento, la hemofilia, hemos invitado al doctor Daniel Ramos Díaz, quien es especialista de primer grado en hematología. Buenas tardes y bienvenido, doctor, Buenas tardes, a nuestro gracias. espacio. Espero que esta no sea la primera vez. Muchas gracias. Antes de iniciar el diálogo, usted, los televidentes y yo, por supuesto, yo les propongo ver un material que nos acerca un poco a la historia de la hemofilia y luego pues conversamos. ¿Está bien? Está bien. Adelante. La hemofilia es un trastorno hemorrágico con disminución o ausencia de la actividad procoagulante del factor octavo o del noveno. Las primeras descripciones de este padecimiento son tan antiguas como la propia humanidad. A lo largo de los años, la hemofilia ha sido nombrada enfermedad real, debido a que la padecieron diversos miembros de las familias reales europeas. La reina Victoria no tenía antepasados con este trastorno, pero poco después del nacimiento de su último hijo Leopoldo en 1853, se evidenció que padecía hemofilia, por lo que constituyó un ejemplo de que esta enfermedad podía aparecer por una nueva mutación, o sea, sin hallazgos previos en familiares. Leopoldo murió a los 31 años a causa de una hemorragia intracerebral después de una caída. Dos de las hijas de la reina Victoria, Alice y Beatriz, fueron portadoras de la hemofilia. Ellas transmitieron el padecimiento a diversas familias de la realeza de Europa, incluida España y Rusia. La primera descripción moderna de la hemofilia se atribuye al doctor John Conrad Otto, un médico de Filadelfia que en 1803 publicó un tratado titulado Recuento de una disposición hemorrágica existente en ciertas familias, en el que describió claramente las tres características cardinales de la hemofilia: una tendencia hereditaria a las hemorragias en varones que podía ser transmitida a través de sus hijas a sus nietos. No obstante, la palabra hemofilia aparece por primera vez en una descripción del trastorno escrita en 1828 por Friedrich Hoff, uno de los más destacados médicos clínicos del siglo XIX en la Universidad de Zúrich. No fue sino hasta 1952 cuando se distinguió la hemofilia B del tipo A. Bueno, con este conocimiento breve de la historia de la hemofilia, le cedo ya la palabra a usted, doctor, para que le pueda explicar a los amigos televidentes qué es como tal la hemofilia, aun cuando tuvimos algunos adelantos allí. La hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria que se transmite de forma recesiva ligada al cromosoma sexual X, por lo que el sexo femenino la transmite y el sexo masculino la padece, generalmente. Puede haber combinaciones que una mujer pueda ser hemofílica, pero eso no es nada frecuente. Es un trastorno serio de la coagulación de la sangre. Sí, es un trastorno serio de la coagulación de la sangre, que hay dos tipos de hemofilia básica. Es la hemofilia A, que es un trastorno por estructural o por defecto del factor 8 o del factor 9, que es la hemofilia B. Y esta se puede clasificar también de acuerdo a la concentración en porciento del factor octavo y noveno en el plasma, que se clasifica en hemofilia ligera o leve, en hemofilia moderada y en hemofilia severa o grave. ¿El hecho de que sea tipo A o tipo B significa que una es más compleja o más grave que la otra? No, el cuadro clínico y los eventos hemorrágicos no dependen del tipo de hemofilia A o B, sino del defecto de la concentración del factor en el plasma. Ya hemos dicho, una enfermedad hereditaria.
pero me gustaría que usted pudiera explicar un poco más, sin ir a tantos detalles genéticos, pero sí que las personas pudieran tener una idea para que también estén alertas y digamos a la hora de que se conciba un embarazo, si se sabe que en la familia hay alguna persona enferma de hemofilia, lo digan y se puedan hacer los estudios pertinentes desde el punto de vista genético. Sí, en la hemofilia, el 70% de los casos que se presentan generalmente tienen o generalmente no tienen un antecedente familiar de herencia, fundamentalmente que el abuelo le ha transmitido la enfermedad, le ha transmitido el gen a la mamá y la mamá a su vez se lo transmite a la descendencia, que sería el nieto. Hay un 30%, un 25, un 30% que no ocurre, ocurren mutaciones de novo donde no hay antecedentes en la familia de la enfermedad y aparecen casos nuevos, o sea, casos nuevos de la enfermedad. Pero bueno, la mayoría y el porciento mayor sí es hereditario. Sí, o sea, existe un patrón hereditario en la familia en el 70% de los casos. Ya, entonces, las mujeres por lo general portan la enfermedad, por lo general, pero ¿pueden padecerla? Pueden padecer la enfermedad por una combinación en la que una portadora de hemofilia se casa o tiene o sea, tiene el producto de la concepción con un hemofílico y sale una paciente hemofílica. Pero bueno, este porciento, esta probabilidad es mucho menor. Yo todavía no conozco ninguno. Digamos, los pacientes de Camagüey todos son hombres. Son hombres todos. ¿Incluidos los niños? Incluidos los niños, todos son hombres. ¿Algo tiene que ver con la raza? No. No, esto no es una enfermedad que tenga que ver con tiene nada que ver con la raza. Y bueno, ¿cuáles son los signos o síntomas de esta enfermedad? Los síntomas y los signos de esta enfermedad están relacionados fundamentalmente, como yo le decía, con la concentración del factor el factor alterado en el plasma, que como le decía, se clasifican en pacientes con hemofilia grave, que son los pacientes más sintomáticos, los pacientes que generalmente comienzan a tener síntomas desde el nacimiento, son los pacientes con hemorragias generalmente espontáneas, que las hemorragias se localizan fundamentalmente a nivel muscular, a nivel de las articulaciones, con deformaciones y que con el tiempo le provocan atrofias musculares, le provocan anquilosis de las articulaciones y que le provocan un trastorno motor importante y con eso conlleva otros trastornos en la vida del paciente. Están las formas moderadas que generalmente no pueden tener sangramientos espontáneos, pero no ocurre frecuentemente. Generalmente tienen sangramientos relacionados con traumas leves o intervenciones quirúrgicas menores. Y está la forma ligera de la hemofilia, que en estos casos el paciente se presenta generalmente como una persona normal, pero que sí tiene complicaciones hemorrágicas cuando es sometido a traumas más severos o a intervenciones quirúrgicas mayores. La concentración del factor en las formas graves es menos de un 1% en el plasma, la concentración en las formas moderadas es de un 1% a un 5% y la forma leve o ligera es de un 6 a un 40%. Entonces las consecuencias de estas hemorragias siempre se convierten en graves en los pacientes hemofílicos. O sea, a ver, siempre digamos un trauma, una intervención quirúrgica, se mira como un caso que se puede complicar mucho cuando se es hemofílico. Que cualquier sangramiento de un hemofílico es una urgencia. Es una urgencia. Que se debe tratar lo más rápido posible, porque esto va a conllevar que el paciente tenga la sintomatología sea menor y las consecuencias a largo plazo sean menores también. Y por eso se dice que es una urgencia, siempre es una urgencia. Hay otras patologías o sangramientos importantes asociados a la hemofilia que se consideran cuadros graves de la hemofilia, como son el sangramiento del sistema nervioso central. Sí. Es una urgencia y es una de las complicaciones más temidas que tiene los sangramientos del hemofílico. Están los traumas del cuello, los hematomas del cuello, los hematomas de la base de la lengua, las amigdalitis. Las amigdalitis infecciosas pueden provocar hemorragias importantes y hematomas
importante a nivel de la orofaringe. Puede haber una hemorragia muscular que inicialmente no se le dé mucha importancia, pero por ejemplo hay hemorragias musculares de los músculos del antebrazo y de los músculos de la cara interior o posterior del muslo que llevan a un aumento de volumen en esa zona, lo que provoca una compresión de los paquetes vasculos nerviosos y provoca un síndrome compartimental que, de no ser tratado adecuadamente, puede poner incluso la vida del paciente en peligro, y muchas veces incluso hay que amputarle incluso llevarlo a la invalidez, ¿no? A la invalidez. Y la invalidez solo no por la lesión articular, sino por las atrofias musculares y por las deformaciones que le provoca a nivel del sistema óseo al paciente. Al paciente. Entonces es muy importante, vamos nuevamente al tema de la genética. Cuando se sabe que en una familia hay pacientes hemofílicos, se sabe porque, digamos, ya una mujer tuvo un primer hijo que se detecta es hemofílico, ¿verdad? Entonces los estudios genéticos prenatales, ¿qué importancia tienen en este caso? ¿Y qué se hace en Cuba? Hay dos formas de portadoras de la hemofilia, es decir, las portadoras obligadas, que son portadoras obligadas son las hijas de un paciente hemofílico, las mujeres que tienen dos o más pacientes, o sea, hijos hemofílicos, o la paciente, ¿no? La mujer que tiene un hijo hemofílico, pero en la familia existe un familiar allegado que es hemofílico, que generalmente son los tíos, los tíos, los primos, que son las personas, y esas son portadoras obligadas. Esas son pacientes que hay que hacerles el estudio prenatal para ver si el producto de la concepción es primero un varón, primero porque puede ser una hembra, claro. Primero hay que ver un varón, y si es un varón, entonces se le hacen los estudios moleculares del DNA del niño, que se tienen por dos vías fundamentales, a través de la toma de muestras de las velocidades coriónicas, y a partir de a las 20 semanas se le puede hacer por una amniocentesis, que se toma líquido amniótico, y de ahí se le hacen los estudios moleculares al líquido amniótico, y se define si el paciente es un hemofílico o no es un hemofílico. Cuando ya se sabe, doctor, que van a ser un niño hemofílico, por todos estos estudios que usted acaba de mencionar ahora, la importancia radica en que se pueda aplicar algún tratamiento ya desde que nace que pueda evitar el avance más acelerado de la enfermedad, o la mayor importancia radica en cómo cuidar a ese bebé para evitarle traumas o algún tipo de sangramiento, ¿no? La mayor, es proteger al niño desde el momento que nace. Generalmente se protege fundamentalmente cubriendo las cunas y los corrales con un material que no ponga en contacto directo al niño con la zona sólida con la madera u otro material duro que tenga la cuna. Y el tratamiento sustitutivo se hace igual en dependencia de la necesidad que tenga el niño para cuando tenga un evento hemorrágico. Igual, es igual. O sea, a partir de allí ya se atiende como un paciente hemofílico crónico. Sí, es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica que en un futuro posiblemente tenga cura, pero hasta el momento no los métodos terapéuticos para curarla no han dado un resultado que se esperaba. Se ha avanzado en los tratamientos, ¿verdad? Pero de eso vamos a hablar ahorita. Ahora yo le propongo continuar con un segundo material dedicado al tema en este programa dedicado a temas de salud. No existe algo así como ejercicios para la hemofilia. Hay ejercicios diferentes para diversos fines y la situación de cada persona es única.
La actividad física, al igual que los medicamentos, funciona mejor cuando un profesional capacitado ha realizado una valoración completa y se han elegido ejercicios específicos que se adaptan a los objetivos y habilidades de la persona en cuestión. No hay un solo programa de ejercicio que satisfaga las necesidades de todas las personas con hemofilia. El ejercicio erróneo, un ejercicio realizado de manera incorrecta en un momento inoportuno durante el periodo de recuperación o un ejercicio realizado con la frecuencia o intensidad incorrectas pueden causar daños. Algunas personas con hemofilia evitan el ejercicio porque piensan que puede causar hemorragias. Sin embargo, la actividad física cotidiana puede de hecho ayudar a evitarlas, así como el daño articular. El ejercicio es importante para desarrollar huesos sanos y fortalecer los músculos que dan apoyo a las articulaciones. De manera ideal, los ejercicios para personas con hemofilia deberían recetarlos un fisioterapeuta capacitado, luego de una valoración detallada del paciente. El mismo fisioterapeuta debería luego supervisar e incrementar cuidadosamente este programa de ejercicios. Si ha pasado poco tiempo después de una hemorragia, es probable que solo se toleren 2 o 3 repeticiones. Si la hemorragia ha cesado y el objetivo es restaurar el rango de moción perdido, podrían ser necesarias más repeticiones. La persona y el fisioterapeuta deben escuchar las señales corporales. La incomodidad generalmente significa que esa sesión ha sido suficiente. El número de repeticiones también dependerá del tipo de músculo que se esté ejercitando. Algunas veces los ejercicios más sencillos son los más adecuados. Empiece con ejercicios sencillos, prácticos y funcionales para que usted avance. Doctor, poco más de 30 pacientes hemofílicos existen en Camagüey. Sí, 30 pacientes hemofílicos existen en Camagüey. Hay dos pacientes hemofílicos B y el resto son pacientes hemofílicos A. La mayoría son severos. Son severos. Y todos varones. Todos varones. Como usted me decía al principio del programa, ¿qué tratamientos se le aplican a estos pacientes? Si se ha evolucionado y esta evolución de los tratamientos influyen en una mejoría de la calidad y expectativa de vida de ellos. Sí, existe un programa de atención integral al paciente hemofílico en Cuba y a las enfermedades relacionadas. En el caso del paciente hemofílico existe se debe hacer un grupo multidisciplinario que integran fundamentalmente hematólogos, que integran ortopédicos, psicólogos, fisioterapeutas, como bien usted explica ahí, y enfermeras entrenadas. Generalmente todo este personal que interactúa o que atiende al paciente hemofílico es un personal que se entrena en esta especialidad al hemofílico, y enfermeras entrenadas. A veces hace falta hacer interconsulta por diferentes complicaciones que hace el hemofílico con otras especialidades como la gastroenterología, urología, una serie. O sea, el especialista que haga falta interconsultar, se va a interconsultar para la atención al paciente hemofílico. Entonces, el tratamiento del paciente hemofílico en estos momentos se puede dividir en 3 o 4 grupos. O sea, el tratamiento preventivo, que es el tratamiento que se hace a los hemofílicos, sobre todo a los hemofílicos muy sintomáticos, los hemofílicos que tienen asociados otras patologías, sobre todo a pacientes con hepatitis C, sobre todo, que pueden desarrollar alteraciones hepáticas, pueden desarrollar cirrosis hepática, pueden desarrollar hepatocarcinoma. Se le hacen estos tratamientos preventivos por el mayor riesgo que tienen de desangramiento, y se hace con factor 8 o 9 de acción prolongada, que de acuerdo al peso, a la necesidad que tiene el paciente, se le administran de 2 a 3 veces por semana con buenos resultados.
están los tratamientos que se le hacen a los pacientes cuando ocurre el evento hemorrágico. Por eso le decía que es importante determinar el evento hemorrágico, la localización y las futuras complicaciones que puede tener un evento hemorrágico, y en dependencia de eso, teniendo en cuenta también el peso corporal, se le administra la cantidad de factor que necesita de acuerdo al evento hemorrágico que tenga el paciente, y se le va a poner también el horario en dependencia del evento hemorrágico, de la intensidad del evento hemorrágico o de la gravedad del evento hemorrágico. Existe otro grupo de pacientes que hacen inhibidores del factor octavo, o sea, son pacientes que se exponen constantemente. Esto ocurre mucho más en los niños, que hay que administrar gran cantidad de crío o de factor octavo, y hacen anticuerpos contra el factor que usted administra, que son los inhibidores de los factores de la coagulación, que se definen como altos respondedores o bajos respondedores. Los altos respondedores son los pacientes que tienen una unidad que es la unidad Bethesda por milímetros cúbicos. Cuando tienen más de 5 unidades de Bethesda por milímetro, son altos respondedores. Cuando tienen menos, son bajos respondedores. Los altos respondedores en estos momentos se cuentan fundamentalmente con el factor 7 activado recombinante, que ha sido un pilar muy importante en el tratamiento de estos pacientes, con buenos resultados, y anticuerpos monoclonales también que se están utilizando en estos casos, y el uso del complejo protrombino. Generalmente en el bajo respondedor uno puede tratar al paciente con altas dosis del factor que sí, necesita. Realmente son tratamientos complejos, costosos, ¿verdad? Complejos, en los cuales costosos. el Estado invierte mucho. Yo le propongo a usted y a los amigos y amigas televidentes de este programa escuchar el testimonio de un padre cuyo hijo es paciente hemofílico desde bebé, y realmente conducir a un familiar con esta enfermedad encara una gran responsabilidad del paciente y de la familia. Yo les propongo escuchar este testimonio para entonces, ya en los minutos finales, doctor, dedicarlos a consejos a estos pacientes y a la familia para sobrellevar la vida con esta enfermedad con la menor cantidad de complicaciones posibles, ¿verdad? Vamos a ver este testimonio entonces. La historia que como padre agradecido comparte el camagüeyano Ramón Martínez Valdivia es la lucha por la vida de su hijo Reinier. A los 4 meses de nacido le diagnosticaron hemofilia, trastorno severo en la coagulación de la sangre. La vida se nos hizo muy difícil a todos, principalmente a él, porque imagínate, no podía hacer una vida normal. Empezamos con su tratamiento, con sus dolencias, tuvimos momentos muy difíciles. Él empezó sus estudios, pero ya en un momento determinado no pudo continuar asistiendo a la escuela debido a las crisis tan continuas que tenía, donde prácticamente él vivía en el hospital. Se decidió ponerle un maestro que fuera a la casa o que fuera al hospital donde él estuviese. Hoy Reinier tiene 23 años, es papá y trabaja como operador de máquinas herramientas. Y aunque muy temeroso a la cámara negó su testimonio de perseverancia y optimismo, su padre recuerda momentos muy difíciles. A los 7 años él tuvo una crisis muy grande que él dejó de caminar. Nos dirigimos al Instituto de Hematología, ahí hicieron una valoración y lo ingresaron, y a los 3 meses él regresó caminando. Otro momento difícil que también es un logro para la medicina y para la medicina aquí en Camagüey, específicamente en el hospital pediátrico. Él llegó a tener una apendicitis. Este tipo de pacientes muy pocos, y no había precedentes aquí en Camagüey de que se pudieran salvar de una operación quirúrgica. Él fue realmente tratado muy profesionalmente con un equipo multidisciplinario entre hematólogos y cirujanos, y lograron salvar la vida. Tuvo un shock anafiláctico
debido a la cantidad de transfusiones que le ponían de crio precipitado, que le ponían 12 bolsas de crio precipitado cada 8 horas. Prácticamente quedó en un paro también, que fue un momento muy difícil, que también la medicina camagüeyana y cubana estuvo ahí y nos pudo sacar de ese momento. Han sido miles, ya te digo, momentos muy difíciles de la vida con él, que poder convivir con eso es bien complejo. Disponer desde hace 5 años de nuevos y muy costosos medicamentos para elevar la calidad y expectativa de vida de los hemofílicos cubanos suma otras razones para el agradecimiento de este padre. No existen palabras ni sentimientos de agradecimiento, yo creo, que se puedan describir de realmente lo que han hecho por nuestro hijo. Felizmente, una vez más, vencimos una batalla de esta guerra, pero una guerra que siempre ha estado acompañada, una guerra que siempre ha tenido el resguardo de la medicina cubana, que siempre ha tenido el resguardo de esta revolución, de lo más bello que tiene esta revolución. Es una cosa que es increíble, eso no hay palabra como describir ese tipo de sentimientos. Doctor, en un minuto, ¿cómo usted resumiría los consejos, las ideas fundamentales para transmitir a estos pacientes camagüeyanos y a sus familiares? Bueno, estos pacientes, como bien se decía anteriormente, son pacientes que tienen, vamos a decirlo así, un gran sufrimiento desde que son pacientes pequeños, se ven limitados a muchas cosas que un niño quisiera hacer y no pueden hacer. En realidad, a los padres se les aconseja siempre la protección del paciente, no la sobreprotección del paciente, porque esto crea un estado de ansiedad, de miedo, que se transmite al niño y a su vez el niño lo transmite al paciente. Le aconsejamos no hacer ejercicios físicos violentos, no practicar nunca deportes de combate. Deportes de combate, porque siempre le van a traer grandes problemas al enfermo, y que cuando vayan a realizar algún tipo de ejercicio físico se acerque a un fisioterapeuta entrenado para que los oriente a las actividades que pueden realizar. Hacer. Muchísimas gracias, doctor, por permitirnos este acercamiento a la hemofilia. Reitero, el próximo 17 de abril, sábado, es el Día Mundial dedicado a este padecimiento para sensibilizar en cuanto a la necesidad de un tratamiento multidisciplinario como se fortalece en nuestro país para llevar un control y elevar la expectativa y calidad de vida de los hemofílicos. Nosotros nos vemos el próximo miércoles a las 4:30 de la tarde por televisión Camagüey en vivo, porque aquí siempre les garantizo van a tener información veraz y oportuna de primera mano.